de arrendamiento en el cual ella tendría que dar dos informaciones que creo que siguen siendo muy relevantes. La primera, ¿de dónde tiene ella dinero para pagar esa renta? La regla en Texas es que debería tener 3 veces el pago de la renta como ingreso mensual. En este caso, unos $17,000 al mes, unos 4 millones de pesos al año, como ingresos justificados de ella para que le rentaran la casa. Eso estaría en esa solicitud de arrendamiento que no conocemos todavía, no ha sido publicada, no está entre los documentos que publicó La Jornada. Y lo segundo que debería estar en esa primera documentación es si ella colocó entre los habitantes de la casa, es decir, en las personas que iban a estar en la casa, a José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente. Y este punto sería importante ya que el hijo del presidente, si estaba ahí registrado, eso habría sido de conocimiento de Keith Schilling, el ejecutivo de esta contratista de Pemex, que tiene como obligación en la empresa, según las reglas de la empresa, por supuesto, reportar si él tiene algún trato de negocios personal con una persona políticamente expuesta. Según todas las reglas antilavado globales, las personas en directa relación, es decir, familiares en primer grado de políticos y de funcionarios del gobierno, son personas políticamente expuestas. Aunque José Ramón López Beltrán y su esposa no participen en el gobierno mexicano, no tengan un cargo público en este momento, al ser familiares en primer grado con el presidente de la República, ellos también son personas políticamente expuestas. ¿A qué obligaba esto a Keith Schilling? A reportar a su empresa que él tenía tratos con personas políticamente expuestas y a su vez debía reportarse en México que había tratos personales con una persona que trabajaba en una contratista de Pemex. Por este punto, Carmen, es que hemos hecho tanto énfasis en saber si Keith Schilling sabía o no quiénes eran sus inquilinos y si Carolyn Adams y José Ramón López Beltrán sabían o no a quién le estaban rentando la casa, es decir, quién era su casero. Pero me regreso un momentito al proceso de renta de la casa. Joseph Villegas, el agente de bienes raíces, me dice que se rentó la casa a través de un contrato de renta y después a través de tres agentes de bienes raíces en Texas que tienen acceso a este sistema, yo logré verificar que esa renta no se registró en el sistema. Parte de los documentos que veíamos en este hilo que compartí muestra cómo se ve en el sistema interno. Anoche todavía lo volvimos a revisar, lo ha revisado este agente a petición de esta historia, y es la casa aparece en efecto como ofertada en el sistema, posteriormente aparece que pasa en el mercado a pendiente. Esto coincide con la fecha del documento cuando ella, ahora sabemos, hizo el depósito, y luego sucede esto que estamos viendo en pantalla, pasa de pendiente a withdrawn. Eso en español significa fuera del mercado. Y posteriormente pasan 6 meses y en diciembre de 2019 la casa pasa en el sistema de fuera de mercado a expirada. Lo que significa esto, y esto ahora lo he aprendido un poco a partir de hacer estas historias, es que en el sistema nunca apareció como rentada la casa. Es decir, nunca hay un momento en que se cambia el estatus para que aparezca que la casa fue rentada. ¿Eso significa que el contrato es falso? No necesariamente, no lo sabemos. Sabemos que el agente de bienes raíces dice que el contrato existe, que ahora Reforma publica una primera página de ese mismo contrato al que se La refiere y que jornada. ese contrato no se registró. Perdón, la jornada que no se registró. ¿Con eso podemos decir que el contrato es falso? Yo creo que no. Con eso lo que podemos decir es justo lo que estamos diciendo y nada más. El contrato no está registrado en el sistema de bienes raíces, de manera que las únicas personas que tienen acceso a su existencia son quienes lo firmaron. Por una parte, Carolyn Adams, y por otra parte, el ex ejecutivo de Baker Hughes. En lo que has podido investigar, Penilei, ¿y estarían obligados a registrarlo o puede haber un trato por fuera del registro del que estás hablando entre dos particulares? Lo que yo pregunté a mis fuentes es qué pasa si no se registra. Esto es común, es usual, etcétera. Lo que me dicen es, primero, no es ningún delito no registrarlo. Es una práctica usual y se considera una falta administrativa dentro del sistema de bienes raíces. Ellos tenían 3 días para registrarlo y se hace por un asunto muy simple, Carmen, que es si uno registra que una casa está rentada, los demás agentes ya saben que esa casa no está disponible. Y de esa manera no la ofertan, no la ofrecen a sus clientes, etc. Es el único registro que tenemos para
enterarnos si fuera de ese trato privado la casa se registró o no se registró como rentada. Ahora, que ellos pudieron haber hecho un trato entre ellos, sí pudieron haberlo hecho. Eso no es ilegal. Eso es algo que puede suceder. Lo único que necesitamos es entender cómo sucedió, saber cómo sucedió. ¿Y por qué es importante saber cómo sucedió? Porque a partir de los términos en los que se dio ese acuerdo de negocios privado entre una persona políticamente expuesta y una persona que era ejecutivo de una empresa con negocios con el gobierno de México, es decir, con el gobierno que preside la familia de esa persona políticamente expuesta, entonces en ese momento este contrato, que es un contrato en efecto privado, tiene relevancia pública. Me parece que es importante tomarnos el tiempo de explicar una y otra vez por qué esto tiene relevancia pública, a pesar de que estas personas familiares del presidente han dicho que se respete su privacidad, que ellos no trabajan en el gobierno y que se respete su vida privada. Y esto es cierto, ellos no trabajan en el gobierno, ellos son personas privadas, pero son personas políticamente expuestas al tratarse de familiares en primer grado del presidente de la República y por tanto su negocios, no su vida privada, sus negocios privados con personas que tengan de alguna manera relación con el gobierno del presidente López Obrador son por supuesto asuntos de interés público. Y una contratista de Pemex con ampliaciones multimillonarias en los meses en los que ellos vivían en esa casa, por supuesto, esta es también interés público. Coincido sin duda en que estamos frente a este interés público justamente por lo que acabas de mencionar. En el marco, los estándares internacionales es clarísimo el alcance que tiene el concepto de políticamente expuesto. Es decir, son estas figuras cercanas a los políticos, a las personas que tienen responsabilidades públicas y pues el entorno más inmediato, que es el familiar, está incluido en esta noción, más que noción, es un precepto incluso legal de políticamente expuesto. Así es, y entonces eso hace que para las personas políticamente expuestas las reglas sean muy estrictas, las reglas respecto a cómo hacen negocios. Yo revisé para esta columna que publicamos el sábado cuáles son las reglas del código de conducta interno de la compañía, de Baker Hughes, y ellos decían que sus ejecutivos debían seguir un principio, tanto para su trabajo dentro de la compañía como en su vida, un principio que ellos le llaman conoce a tu cliente, conoce a tu proveedor. Y lo primero que dijo este ejecutivo cuando Bloomberg News lo busca es que él no sabía a quién le estaba rentando la casa. Por eso es importante conocer los documentos. Desgraciadamente, con esto que ha publicado hasta ahora La Jornada, tenemos una parte de la información, es decir, vemos que ella hizo un depósito, vemos que ella hizo por lo menos un primer pago de la renta. Vi que en la explicación que ella dio anoche decía que se había dicho que el documento no estaba firmado, etcétera, pero es que en la página que estamos viendo solamente aparecerían las iniciales que aparecen abajo, la firma estaría en la página 16 del contrato que no tenemos, en la página 5 aparecería, e incluso en la página 16 también aparecería si ella registró o no que José Ramón López Beltrán iba a vivir ahí. Aquí estamos viendo en pantalla que ella muestra que hace un primer depósito, es decir, el primer mes de la renta, de 12 meses que ellos estuvieron viendo ahí, de manera que por supuesto es muy valioso tener más información, es muy valioso tener más documentos y sería muy valioso tener todos los documentos y poder entender cómo se hizo la renta y sobre todo lo más importante es saber si se reportó y si no se reportó y por qué no se reportó en caso de que no se haya hecho. Esta parte le correspondería pues a los dueños de la inmobiliaria, la empresa colocadora, ¿no? ¿O a quién? Sí, lo que me dijo Joseph Villegas, el realtor de ella, es decir, el agente de bienes raíces que ayudó a Caroline Adams, es que él no estaba enterado de que no estaba reportado en el sistema, que él se estaba enterando por mí, me lo dijo cuando lo llamé, y que él no tenía acceso a esa parte, ya que él no era quien ponía la renta a la casa, sino era la contraparte. Yo hablé con Chris Schilling, el fundador de la agencia Turbo Realty, que fueron los que rentaron. Él me dijo que él no hablaría con periodistas, que él solamente sabía que se había rentado una casa a una señora, y después me colgó el teléfono. Yo le pregunté cuál era su parentesco con Keith Schilling, ya que encontré en registros públicos de Texas que el nombre de la madre de Keith Schilling es Virginia Schilling, que es el mismo nombre de la persona que pone a la renta esta casa, y aparece en los registros, en el registro civil de Texas con parentesco con el ejecutivo de Baker Hughes, también Chris Schilling, el fundador de esta agencia, de manera que el ejecutivo dice, lo renté la casa a través de una agencia,
pero no nos dice que esa agencia es propiedad de su familia. Ahora, no sabemos si por tratarse de su familia él se confió o no se enteró que no se había rentado, o si solamente fue algo que se les olvidó hacer. Yo hice una revisión de años de transacciones de esta misma agencia de bienes raíces para ver si es una práctica común, o sea, para evitar pensar que a lo mejor estamos pensando que eso es algo inusual en este caso, y ellos siempre lo hacen de esta manera. En todos los otros casos, incluso en una venta posterior que hubo de esta misma casa, encontré completado todo el proceso en el sistema, es decir, encontré reportado todos los casos, tanto para esta misma casa cuando se vendió la casa en 2021, como para otras casas que ellos han hecho, esos mismos agentes de bienes raíces en estos años, y en todos los otros casos está reportado, en este no lo está y seguimos sin saber por qué no lo está. De manera que lo que creo que me parece importante es primero decir, más allá de los comentarios que podamos tener respecto a la vida, el tipo de vida que se da el hijo del presidente o la esposa del hijo del presidente, o de dónde tienen fondos para darse esa vida, o de dónde obtuvieron visa para trabajar en Estados Unidos, o qué trabajo hacen en Estados Unidos. Yo creo que lo que estamos haciendo los periodistas, más allá de lo que hacen los políticos, que es por supuesto llevar agua a su molino, es plantear preguntas y tratar de encontrar respuestas a esas preguntas. Y esas respuestas, como bien has dicho tú, Carmen, no las tenemos todas desde el primer día. Y me parece por eso muy bueno que a raíz de una petición expresa, yo lo planteé al final de mi columna y lo sigo creyendo, la mejor respuesta para todas las personas participantes en esta historia es exhibir los documentos. Seguimos sin saber por qué Pemex no justificó cuando se hicieron estas ampliaciones para qué usar el dinero. Seguimos sin saber por qué la Auditoría Superior de la Federación no hizo mejores y más preguntas que planteamos aquí mismo en tu programa en las últimas 2 semanas que hemos hablado de este tema. Seguimos sin saber qué dicen las otras páginas de ese contrato, de la 2 a la 16, cómo se hicieron los pagos de los otros meses. Seguimos sin saber si en el contrato de arrendamiento estaba el nombre de José Ramón López Beltrán como habitante de esa casa y por qué Keith Schilling dice que no sabía quiénes eran sus inquilinos. Y también seguimos sin saber cómo ella justificó de dónde obtenía ella más de $17,000 de ingresos al mes, que por supuesto pueden ser ingresos privados, pero son ingresos privados que tienen un interés público en el momento en el que hay una intersección gobierno, negocios privados, y esa intersección en este caso es que ellos se mudaron precisamente a la casa de un ejecutivo de una empresa con negocios con el gobierno que dirige el padre de la persona que vivía ahí. Pues ahí está todo esto que te agradecemos compartas esta mañana, Penilei. Seguiremos, si te parece, pues con esta historia. Por lo pronto, gracias, un abrazo, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Y lo único que quiero decir finalmente es, tratemos de separar qué es lo que hacemos los periodistas de qué es lo que hacen los políticos de oposición. A veces tengo la sensación en este comunicado que ellos publicaron anoche que ellos están respondiendo más a las redes sociales y a lo que están diciendo los políticos de oposición, a lo que estamos diciendo los periodistas. Creo que a todo el mundo conviene y a una democracia conviene que los periodistas hagamos nuestro trabajo, que hagamos preguntas y tratemos de encontrar respuestas. Que los políticos de oposición van a usar esa información para tratar de hacer lo que hacen política, eso sucede en este gobierno y en todos, y va a seguir sucediendo. Pero lo que hacemos los periodistas es otra cosa y es distinto a lo que asuman personas en redes sociales. Lo que hacemos nosotros, creo que debemos seguirlo haciendo, insisto, es preguntar y tratar de encontrar respuestas a esas preguntas. Suscribo plenamente lo que dices, Penilei, te mando un fuerte abrazo y seguiremos hablando. Muy buenos días.